Nos encontramos en Argamasilla de Alba. Hoy estoy con Alba y con Sergio. Ellos dirigen la editorial Itineraria y tengo la suerte de que me cuenten un poco cómo funcionan las editoriales. Siempre he tenido curiosidad. Bueno, Alba, que por cierto eres de aquí de Argamasilla de Alba, sí, pero que te fuiste a Madrid, a la Complutense, hiciste periodismo, sí, ¿no? sí. Y Sergio... Yo vengo del diseño gráfico y de la publicidad. Y nos conocimos en Lanzarote y ahí montamos la editorial. Y fíjate, una periodista y un diseñador. ¿Cómo, o sea, lo tenías claro desde un principio? Porque si estudias periodismo, normalmente tienes la ilusión de trabajar en algún medio de comunicación, radio, prensa, tele, ¿no? No tanto montar una editorial. ¿Cómo nace el proyecto? Pues fíjate que por eso nace, porque ya éramos pareja, ¿no? Pues llevábamos, no sé si 3 años. Y yo quería en un principio hacer una editorial de facsímiles, ¿no? El Beato de Liébana, pues ir al monasterio tal, fotografiarlo, escanearlo tal, pedir permisos y hacerlo, pero claro, es una cosa costosísima hacer facsímiles. Quería hacer como una especie de editorial de facsímiles de low cost y ella quería hacer un blog de viajes. ¡Qué chulo! Entonces la cosa se mezcló y que creamos una editorial de viajes. O sea, se mezcló, digamos, la editorial. O sea, inicialmente nace la editorial como editorial de libros de viaje. Sí, inicialmente fue eso, unir esas dos pasiones también. Nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho leer. Y ya uniendo la idea de Sergio de la editorial con el tema de los viajes, dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo, una simbiosis ahí de ideas. Tiene que ser bastante difícil montar una editorial, ¿no? Sí, bueno, de hecho todo el mundo nos dice, qué valiente es una editorial, qué valiente, es que te quedas como diciendo, joder, ya me está dando miedo a mí montar una editorial. Pero sí, es una empresa un poco costosa porque, claro, no es barato imprimir, después tienes que tener mucho tiempo para leer todo lo que te mandan, elegir bien. Vamos a recordarle al público qué hace básicamente una editorial. Pues... Bueno, pues una editorial lo primero que hace es seleccionar un texto que le guste, ya sea pues porque ha leído algo quizá que está descatalogado y que lo quiere recuperar, o de un autor o autora novel, y entonces eso es ya hablar con los propios autores, llegar a un acuerdo y preparar el texto, prepararlo todo bien para que esté todo bien corregido, tenemos colaboradores. O sea, tienes que revisar, por ejemplo, si algún autor de alguna novela quisiera enviarte su libro, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con vosotros. Exacto. Decir, oye, pues yo he escrito este libro, ¿qué tal si le echáis un vistazo? Lo mismo os puede interesar. Y luego vosotros ya tenéis que revisar el guión. Claro, sí, eso es un modo, ¿no? O lo buscamos nosotros o nos llegan manuscritos a nuestro correo electrónico, ¿no? Entonces, pues, una vez que se lee, que se hace esa primera lectura, valoramos. Es verdad que somos una editorial que ha empezado hace poco, una editorial independiente, publicamos pocos libros al año, unos 6 al año. Entonces, bueno, pues esa selección todavía tiene que ser como mayor, porque claro, tiene que decir, bueno, pues esto nos encaja en el catálogo, nos gusta mucho, venga, vamos a por ello. Y ahí ya pues empieza el otro proceso, que es, bueno, pues el diseño, la maquetación, que es tu parte. Claro, ya cuando elegimos el texto y se ha corregido con colaboradores, como hemos dicho, pues correctores o traductores si hay que traducirlo, pues lo pasamos a maquetar y con el diseño que tenemos ya de la colección, que tenemos un diseño propio y ya un poco distintivo, que la gente empieza ya a saber quién es y qué diseño tiene Itineraria, ¿no? Hay como una especie de firma, ¿no? del diseño y ya pues se lleva a imprenta y voilà, libro hecho. Sí, con la distribuidora, que trabajamos con AZ, que es una de las distribuidoras más importantes de España. Entonces llega ya a la librería y, bueno, pues ahí ya tiene vida propia el libro. Es verdad que nosotros somos una pequeña editorial, lo hacemos todos nosotros, somos muy... Como artesanal, ¿no? ¿Y qué es eso del catálogo? O sea, ¿tienes que tener en tu editorial como ciertos géneros literarios con los que vas a trabajar o cómo funciona?
Nosotros, el catálogo es la selección de libros y trabajamos con diferentes géneros. Trabajamos con novela, libros de no ficción, novela gráfica, cuento, poesía y diarios de viaje. Y a la hora de elegir un libro por el que vais a apostar, pues sacar ese libro adelante, ¿en qué os fijáis? ¿O en qué os basáis? Uno que tenga que ver, porque es verdad que no somos una editorial al uso como una editorial de viajes, ¿no? Pues de diarios de viajes, que también podría ser, sino que vemos el viaje de una amplia manera, ¿no? Lugares, viajes, porque todo es un viaje al final, ¿no? El viaje interior, todo puede ser un viaje. Entonces, uno nos tiene que encantar y también que tenga algo que ver con todo esto, ¿no? De alguna manera una evolución, un viaje, un lugar. Ese es nuestro criterio. Recientemente acudía a la presentación del libro Que sueñan los dioses del doctor Francisco Soriano. Y este libro en concreto es una novela gráfica, ¿no? En la que se fusionan las historias con las viñetas, en la que también se hablan de deidades, aspectos sociológicos, y en esta novela, por lo que he percibido, se intenta que se mantenga una identidad, ¿no? Una novela original. En este caso, esta novela gráfica, ¿Qué sueñan los dioses?, que está basada en una historia consecuencia de un terremoto en México y que habla de deidades. Ustedes la han presentado aquí en España y además están recorriendo España ahora, presentándolo en sitios emblemáticos de toda España, y estoy segura que les va a ir de maravilla porque lo estáis haciendo bien, genial, y lo estáis haciendo de maravilla. ¿Qué les inspiró o qué fue lo que les motivó a decir, vamos a apostar por esta novela gráfica? Porque está del lado del charco el escritor, el autor, pero me da buenas sensaciones. ¿Qué es lo que tiene que tener una novela para que finalmente os dé ese flechazo? Claro, bueno, lo primero, yo conocía ya a Francisco Soriano por su canal de YouTube, ¿no? Sí. Detrás del arte, ¿no? Que habla sobre el arte mientras él pinta. Entonces yo le oí hablar sobre la novela gráfica, contactamos, me pasó el PDF, nos gustó y claro, y ahí está la pregunta que has dicho, ¿no? ¿Por qué nos gustó? ¿Qué es lo que nos llevó? Pues uno, el lugar, México. Dos, una novela gráfica que en México tampoco es que sean tan abundantes y estamos muy acostumbrados a las novelas gráficas de Estados Unidos o de España, Europa, ¿no? Francia, que es la gran hacedora de novelas gráficas, o el manga japonés, pero una novela gráfica con este carácter que le han dado con la mitología azteca, mexicana, precolombina, en un futuro no muy lejano, después de un terremoto. Entonces dijimos, esta tiene que ser... Con mucha identidad, ¿no? Como que la novela gráfica esta, en concreto, Que sueñan los dioses, como que tiene mucha identidad, ¿no? Un carácter mexicano, ¿no? Eso una voz necesaria, que no existía, ¿no? Que estamos acostumbrados, te digo, a las novelas francesas, a tal, pero con este carácter, este estilo, es algo infrecuente, es una rara avis que es necesario que se conozca. Bueno, y una vez que apuestan por un autor, por una novela y lo dan todo, ¿cuál es el siguiente paso de la editorial? Se llega a un acuerdo con los autores, se firma el contrato y bueno, pues ahí ya se empieza a trabajar en lo que hemos comentado antes, ¿no? Y la corrección, la maquetación y ya prepararlo todo como para la imprenta, las pruebas de imprenta. Y ahí ya se lanza y ya empezáis con la gira de presentación del libro por todos los sitios. Sí, se envía a medios de comunicación, se hace toda la campaña de marketing posible, ¿no? En este sentido, con la newsletter, con, bueno, pues ese das a conocer en redes sociales también. Oye, Alba y Sergio, y hablabais antes de que sois una editorial emergente, pequeña, pero con mucha ilusión y con muchos proyectos. Tiene que ser también bastante difícil competir con grandes editoriales en un mundo tan saturado, claro, porque hay mucha competencia, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? Claro. ¿Hay cabida para todos
¿Os tenéis que especializar en algo? ¿Cómo logra uno hacerse un hueco en un mercado tan competido? Esa es la cosa. ¿Cómo te desmarcas, ¿no?, ante esos gigantes editoriales, ¿no? Sí. Pues yo creo que la manera es, uno, la calidad. Ponerle todo el empeño, todo el cariño, desde la corrección o la traducción, la impresión, los materiales, de lo que está hecho, el papel. Y después también la especialización, pues, en algún tipo de, pues, como en los viajes o en los lugares. Esa es la cosa, desmarcarse de esa manera, Sí. ¿no? Lo bueno de las editoriales independientes es que hacemos como un trabajo más de inspección, ¿no?, de búsqueda, y son las que están trayendo nuevas voces y cosas originales, y están creando esa pluralidad dentro del panorama literario que se publica. Y eso, pues es verdad que las grandes editoriales van pues a la venta y tal, que bueno, me parece bien, pero no apuestan, ¿no? Sí. Pero las pequeñas sí que lo hacemos, y bueno, pues hay cabida para todos, y porque se están haciendo desde la edición independiente en España, se está haciendo un trabajo y se está trayendo unas historias y unos autores y autoras que antes no venían, ¿no?, con nuevas traducciones, con libros de otros países y otras realidades, y es impresionante. Oye, y el mundo de la editorial ha cambiado mucho con esto de las tecnologías, las redes sociales, en comparación de cómo trabajaban hace 15 años, hace 10 y cómo trabajan ahora, ¿no? En algún momento empezó a circular la información de que los libros de papel iban a desaparecer con esto de las pantallas táctiles y que tenía los días contados. Yo tengo mi opinión. Yo creo que no, porque los amantes del libro son catadores de papel, huelen los libros, los disfrutan de una buena portada. O sea, aman ver sus estanterías con sus libritos. Entonces, yo creo que esto no es una cuestión de bohemio, sino de ser buen lector, ¿no? ¿Cómo veis eso de las redes sociales, la tecnología y el libro de papel? Además, no necesita baterías, ¿no? El papel es un libro, es un invento que lleva siglos. Se te cae el suelo, no se rompe, se moja, pues se seca y sigues leyéndolo. Es verdad que sí, siempre se decía eso, es como lo de la radio y la televisión, que cuando apareció la televisión se va a acabar la radio, ¿no? Tiene ahí su hueco y hay muchos oyentes que escuchan la radio. O el teatro y el cine, ¿no? Y el teatro sigue existiendo. Pues el papel, al final, según el Gremio de Editores de España, uno de los datos era como que, no sé, no quiero mentir, pero bueno, era algo así como que el 10% de los libros que se leen es en digital. Es muy poco. Y el resto en papel. Y el resto es en papel. Como que nunca se llegó a dar ese paso que decían que ya el papel se iba a extinguir. Que iba a desaparecer. O a quedar en cosas muy puntuales, y no, al contrario. Además, cada vez se lee más, cada vez se venden más libros. El año pasado, en 2023, hace 2, fue un 5% más, y en 2024 un 7% más. O sea que cada vez se lee más. Es un sector de buena salud, el sector cultural y del libro en concreto. Pues Sergio y Alba, os deseo muchísima suerte, mucho éxito en vuestra editorial Itineraria. Itineraria se llama la editorial. Ya sabéis, si algún día compráis algún libro, fijaros bien que hay gente que es en función de qué editorial publica un libro, va y lo coge. Pues haceros asiduos de la editorial Itineraria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.